seguir haciendo lo que tanto me apasiona y nos apasiona a todos, que es conocer más sobre nuestra historia. Y agosto también es un mes con muchísimos acontecimientos históricos complejos, dolorosos, que abarcan, entre otras cosas, una vez más, un tema recurrente pero nunca inagotable. Me refiero a la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, y en ese contexto también es el tema que trataremos hoy. Un tema inédito en cuanto al trabajo de investigación realizado y publicado en un libro llamado Los mercenarios en la guerra contra el Paraguay, la memoria silenciada, en esta obra nuevita que ayer se presentó, autoría de Jorge Coronel Prosman, quien hoy nos acompaña, y le quiero agradecer muchísimo por su presencia. Y hoy vamos a estar hablando de este tema tan interesante, y por supuesto de la boca misma, en las palabras del autor, que bueno, todos ya conocen al querido amigo Jorge Coronel, historiador, que en muchas oportunidades ya vino a tratar acá temas concernientes justamente sobre la guerra de la Triple Alianza y otros también. Y hoy específicamente hablaremos del tema que le estoy mencionando, así que le quiero dar la bienvenida, agradecer por su presencia hoy en Paraguay Eterno al querido Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Marcelo? Un gusto estar de vuelta acá con este clima primaveral de nuestro duro invierno. Sí, sí. Un gusto, che. Sobre todo hablar de historia y del libro que me llevó casi 5 años de investigación, ¿verdad? Entonces, estamos a tu disposición. Gracias, Jorge, muchísimas gracias. No recuerdo si alguna vez ya hablamos que estabas trabajando sobre esto, porque bueno, hay un libro muy interesante también que publicaste hace unos años que se refiere a los prisioneros de guerra paraguayos, muchos de ellos que se encontraban en Brasil, obviamente. Sí. Tu estudio estaba orientado hacia ahí, y bueno, me mencionás que hace 5 años, o sea, digamos que en pandemia empezaste con esto, ¿verdad? Claro, sí. Diríamos que gracias a la pandemia no podíamos salir, no podíamos hacer otras cosas, más que leer algunos de los textos que siempre están ahí, que no podemos leer porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Y bueno, empecé a leer, y el inicio fue leyendo unas cosas así. Tangencialmente le mencionan a Belgrano, leyendo un poco de esa época. Y Belgrano, cuando ve que la situación no está muy bien acá, que no confiaba mucho en las fuerzas que tenía, pide apoyo y refuerzos a Buenos Aires, ¿eh? Hasta ahí más o menos conocíamos la historia, ¿verdad? Lo que no conocía, porque en el texto que leí así menciona muy de paso, es que Buenos Aires manda una flotilla por el río Paraná con las tropas de apoyo, comandada por un mercenario inglés. ¿Qué hacía un mercenario inglés ahí en medio de la lucha contra el Paraguay y con Belgrano? Y bueno, la flotilla nunca llega porque en esa época todavía no estaban consolidadas la república ni nada por el estilo. El imperio español seguía sosteniendo bases importantes en la parte de ahí de Entre Ríos, el río Uruguay y compañía, y por ahí ya atacaba la flotilla esa, y nunca llega esa flota comandada por el mercenario inglés. Entonces busqué más temas sobre eso, fui encontrando, ahí ya identifiqué bien quién era y qué sé yo, pero me encuentro que hay muchos más, ¿verdad? Estoy hablando al principio de la independencia, ¿verdad? Sí. Y hablando más, me voy encontrando con el famoso Garibaldi, y no solamente había sido Garibaldi, era toda una tropa de italianos de mercenarios que estaban peleando primero en Entre Ríos, después pasan al Brasil en la guerra Farroupilha ahí, ¿verdad? Contratados por los esclavistas riograndenses. Después viene al Uruguay, pelea también ahí, se conoce con Mitre y compañía, siempre con una buena tropa de mercenarios italianos, ¿verdad? Mercenarios en el sentido de la definición de que eran pagados, claro. Eran soldados pagados, y eran extranjeros, ¿no? Claro. O sea, no eran
Vos podés decir, bueno, la tropa acá también tenía un sueldo y cosas por el estilo, pero eran o argentinos o paraguayos o brasileros que tenían un salario, cobraban o no cobraban, y ese ya es otro problema. Claro, y formaban parte de un ejército nacional, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero estos no, los mercenarios son gente contratada para servir a una bandera que no es la suya, un país que no es el suyo, ¿verdad? Y Claro. es pagado, ¿verdad? En esa categoría es la que estamos entrando. Y bueno, eso me llevó a cuestionar un poco cómo es que ese discurso tan fuerte del patriotismo, del nacionalismo, sin embargo estaba, digamos, sostenido por mercenarios, ¿verdad? ¿Cómo es que tanto patriotismo y sin embargo no encontraba patriotas que vengan a pelear por tu país, ¿verdad? Claro. Y bueno, ese fue el inicio, digamos, en pandemia. Empecé a indagar más. Me encuentro que Mitre tenía una fuerte participación entonces accedo por suerte estaba digitalizado y está digitalizado muchas de las correspondencias de Mitre. Hay un capítulo que se llama Cartas Confidenciales, que son donde está la mayor parte de la comunicación con los agentes en Europa, y fue un trabajo arduo porque no están seleccionados eso por temas, ¿verdad? O sea, por fecha en todo caso sí, pero hablan de todo, ¿verdad? Desde relaciones internacionales, del interés de vender carne salada en Europa, de la Argentina, algunas cuestiones intelectuales con algunos personajes de Europa, en fin, de todo hay en ese gran archivo de Mitre, especialmente las cartas confidenciales que le dicen. Después hay un sinnúmero de cartas también en otras secciones que también fui leyendo un poco a ver si se referían, pues ya se referían a otra época, entonces posiblemente también pueda haber más cosas ahí, ¿verdad? Pero son riquísimas esas cartas confidenciales, y ahí me encontré con el esfuerzo que hizo Argentina para contratar buques y buques de mercenarios, ¿verdad? No solamente militar, ¿verdad?, sino que de gestión en Europa, compitiendo con agentes brasileños que también querían contratar su gente, con Francia, que estaba también contratando a su gente para tratar de recuperar México, la expedición esta de Maximiliano, el emperador Maximiliano, que trata de decir México es nuestro, y no tampoco conseguías tropas y tenía que contratar mercenarios, ¿verdad? Los agentes norteamericanos que contrataban una gran cantidad de mercenarios para su guerra civil norteamericana, Claro. sobre todo el norte, que disponía, parecía, de mayor capital para invertir en eso, y se quejaban justamente los agentes de Argentina que ya tenían todo armado, unos pelotones para mandar acá, y cuando llegaban de repente no estaban más los pelotones, pues se fueron a los Estados Unidos a pelear, se fueron llevados por los agentes norteamericanos. Entonces había una disputa ahí entre ellos, también había 4 o 5 agentes que peleaban por las comisiones y que se ponían zangadillas, digamos, también ahí para o sacarle o hablar mal del la contratación de italianos que les ofrece fulano, no vale la pena. Yo tengo así una serie de cosas, un esfuerzo terrible logístico, contratar buques y buques. En el libro trae una tabla bastante completa de los buques, cómo iban llegando, con algunos tener bien identificado cuántos eran los hombres que venían, otros simplemente dicen ahí van los italianos contratados. Por tanto, el esfuerzo financiero era mucha plata que se movió, mucha plata para mantener tus agentes y todas las gestiones que tenían que hacer, y pagar eso, pagar los buques, en fin, una serie de cosas que, ¿por qué no se escribió nunca eso? Es algo extraño que no se haya escrito, Hay porque algo, no. bueno,
nuestra guerra contra el Paraguay tiene muchas lagunas, ¿verdad? Una de ellas es eso que mencionaste, los prisioneros del campo de concentración de prisioneros de Mato Grosso. Sí. Cuando me fui a Mato Grosso me encontré con, me dicen, y vaya a conocer ahí la ciudad de Barça Grande. Y no, porque ahí hay muchos paraguayos, me dice, esa es la cuna de los paraguayos. ¿Qué paraguayos? Y ahí hay un campo de concentración de paraguayos. Nunca había escuchado. Empiezo a indagar, y pues, tuve que irme 3 veces más a Mato Grosso para zambullirme ahí en sus archivos, para confirmar y tratar de tener más información sobre lo... Y nunca se había escrito. Estaba a disposición de eso ahí, pero ningún historiador brasileño quería escribir de eso, ¿verdad? Porque eran todos civiles. Un tema incómodo también de paso. Incómodo. Hay un historiador, para mí, uno de los grandes historiadores argentinos contemporáneos, Juan Carlos Garavaglia, que escribió un fantástico libro sobre la economía colonial de Paraguay, sobre la yerba mate, por ejemplo. Cualquiera que quiera escribir o conocer algo de la yerba mate, es el mejor libro. Trata todo de dónde se traía, qué calidad tenían, los precios que tenían, todo el trayectoria que hacían. Fantástico el libro, pero no había escrito más sobre Paraguay. A inicio del siglo XXI, ahí en el 2007, 2008, por ahí empieza a escribir algunos artículos sobre la guerra, muy así, temas así puntuales, ¿verdad? En artículos académicos. Yo tengo la idea de que él estaba preparando un gran libro sobre la guerra del Paraguay, porque plantea preguntas así claves. Y una de las cosas que dice, ¿por qué este tema no se toca? Es el financiamiento. Dice el tipo, ¿cómo es que hay tanta información y es tan grande el tema? Imagínate, pone por ejemplo como prueba, Argentina tenía una deuda de, creo que era de 6 a 7 millones de libras esterlinas en el 65, cuando comienza la guerra. En 1870 tenía 80 millones de libras esterlinas como deuda. Muchísimo. Él decía, ¿cómo nadie se ocupa de eso? Eso es una cosa fantástica, ¿verdad? No se ve en ningún lado ese crecimiento de la deuda en tan poco tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no se escribe? Él da a entender, así puedo digo, que estaba preparando algo más grande, y se muere lastimosamente por el camino. Él sugiere de que esa aparición del texto de la Triple Alianza, el tratado secreto, sí, que Mitre ni siquiera había mostrado todavía a su parlamento, aparece en Londres. Él sugiere de que eso pudo haber aparecido, porque no es como ahora que uno hace copia, manda por WhatsApp, qué sé yo. En aquella época no se hacían copias. La copia uruguaya es la que aparece en Londres. Y él en el Parlamento luego. En el Parlamento, claro. Se publica después en la prensa. Sí. Sugieren que eso se llevó como garantía de que iban a ganar la guerra. Pues no estaban consiguiendo financiamiento. Y dice, ¿qué pasó? Coincidente con algunas cosas, a Brasil le dan, creo que son 7 millones de libras esterlinas al principio, en directo así, en bonos. Argentina tiene más problemas, porque ya tenía luego problemas financieros, entonces no consigue tan rápido, pero dice, ¿será que había algún documento que después se publica que es lo que garantiza que Brasil iba a poder pagar esas deudas? Entonces, pero su pregunta es, ¿por qué no se escribe sobre esto? Esto es un tema que tendría que reventar las librerías, las investigaciones, y no se escribe sobre esto. Entonces, también pasa esto con los mercenarios, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo no se va a poder escribir? O se escribe en forma tangencial, así se toma como una anécdota. Un tema marginal. Claro, pero sin embargo en la tapa acá aparece este pelotón de gorras rojas, sí, es la legión italiana en el campamento del aliado. Claro. Tenían tropas italianas, uniformes italianos, comandantes italianos,
No, era así que estaba medio perdido entre los soldados. O logístico nada más, no, en retaguardia. logístico nomás, no. Peleaban. Claro. Entonces, ¿cómo es que no se escribe mucho de eso? Son temas incómodos, ¿verdad? Y nuestra guerra tiene mucho de eso. Incómodo a lo mejor, para Paraguay también hay temas incómodos, ¿verdad? Qué sé yo, Humaitá, por ejemplo, a nosotros nos cuesta poco asumir de que los aliados no pasaban, no porque los cañones de Humaitá eran demasiado poderosos, sino que el calado de los barcos. Claro, sino que la Marina sabía, la Marina brasileña sabía que esos cañones ya no le iban a poder hundir. Pero, no sé, Mario Maestri los acusa directamente de cobardes, ¿verdad? Que no se animan ahí a enfrentar, o de no querer ni siquiera que se manchen sus barcos acorazados, ¿verdad? Pero López y compañía ya sabían que sus cañones no le podían soportar tanto, claro. Ya habían hecho pruebas de que no iban a perforarlos. Entonces la idea era justamente ojo de güey, eso, poner trampas, tratar ahí, sí, y poner alguna otra forma de hundir, pero bueno, cuando se deciden, pasan de largo de Humaitá, ¿verdad? Entonces los aliados no quieren tocar mucho ese tema. En Argentina no quieren tocar mucho porque demuestra que Mitre no tenía el control de toda la tropa, que la Armada brasileña no le hacía caso. Igualmente después, el ejército imperial brasileño después celebra e incluso se designa el día del paso de Humaitá como un día de celebración, ¿verdad? Eso. O sea, fue algo especial e importante, digamos, sí, una gran victoria. Era el símbolo, ¿verdad? Entonces, no hay que tocar mucho ese símbolo. A nosotros no nos interesa porque nos quedó así como que ahí le teníamos atajado, ¿verdad? Y le teníamos atajado, parece ser todo, no por nuestros cañones, sino que por la inoperancia de eso. Pero bueno, no hay que tocar mucho ese. Son temas tabúes así, ¿verdad? Que y entre eso entra el tema de los mercenarios. No es un tema oculto. El comandante de la artillería brasilera es un francés, Mariscal Vallet. En la batalla de Tuyutí, cuando avanza la tropa paraguaya, pasa ya por la infantería brasilera y compañía, va como para hacer una gran victoria, y el que vuelca la cuestión es la artillería puesta así a cero, digamos, ¿verdad? Directamente disparando metralla, sí, y con Mallet como gran héroe, ¿verdad? Un francés mercenario, ¿verdad? Claro. Que no es lo mismo, y ahora vamos a ir a la primera pausa, pero no es lo mismo el mercenario que el oficial que forma parte de la cooperación militar, que es otra cosa completamente, claro, para salvar la distancia, haciendo también la diferenciación con los grandes oficiales que vinieron a ayudarnos en la guerra de Chaco, ¿verdad? Claro. Rápidamente, sí, porque ahí hay cooperación militar francesa, italiana, etcétera, etcétera. Pero a la vuelta de la pausa vamos a profundizar, vamos a seguir con este tema demasiado interesante. Jorge, sigue muy agradecido nuevamente por tu presencia ahí. Ayer nomás se presentó el libro Los mercenarios en la guerra contra el Paraguay, la memoria silenciada. El último tomo, pues se vendió todo, ¿verdad? El último ejemplar, pues se vendió todo. No tenemos ni para sortear. Me trajo de regalo Jorge, así que vamos a ver en el segundo bloque qué inventamos para sortear, porque yo sé que la audiencia está ávida siempre y participa muchísimo en los programas. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a toda la audiencia que nos está escuchando. Nos pueden ver en canal cable, canal 27 por cable, tío, y también 18.3 TV digital. En YouTube estamos saliendo también por streaming, estamos en vivo, nos pueden ver, nos pueden escuchar, y por supuesto también nos pueden escribir al 0981-124-880, el número de WhatsApp, con sus mensajes, haciendo preguntas, comentarios, saludos, lo que quieran. A la vuelta de la pausa vamos a estar leyendo cada mensaje de la audiencia, y el agradecimiento a la Fundación Luis María Duarte, y un saludo especial para Max Duarte, que se encuentra en Paraguay justamente en estos días. Nos encontramos y vamos a seguir en contacto hasta que vuelva a Londres. Así un saludo a Max de la Fundación Luis María Duarte por el apoyo que nos da para seguir aquí, estar todos los sábados aquí con ustedes 14 a 16 horas. Hoy estamos hasta las 15:30 por una cuestión de programación deportiva, pero préndanse, vamos a la pausa y seguimos con más Paraguay Eterno.
Los hechos y personajes de ayer y hoy. La historia del Paraguay como nunca te la contaron. Esto es Paraguay Eterno, con la conducción de Juan Marcelo Cuenca. Capital de Paraguay. 15:33 en todo el territorio de la República. Hermoso sábado, un hermoso clima para disfrutar hoy de este espacio destinado a difundir nuestra historia y nuestra cultura en su año 12 ya. Estamos en compañía del querido amigo Jorge Coronel Prosman, historiador, investigador. Ayer nada más se presentó su última obra, su nuevo libro, Los mercenarios en la guerra contra el Paraguay, la memoria silenciada. Estamos conversando con él, nos está comentando los antecedentes de esta investigación y por supuesto el contenido y eso que tanto nos interesa respecto a lo que ocurría durante la guerra de la Triple Alianza, respecto a los ejércitos aliados y la contratación de los mercenarios para luchar en esta guerra que tuvieron contra el Paraguay de 1864 a 1870. Voy a leer rápidamente algunos mensajes de la audiencia y les recuerdo el número de WhatsApp 0981-124-880, 0981-124-880. Hoy lastimosamente no tenemos para sortear el libro porque se agotó totalmente, un éxito total para la editorial y para el autor también, por supuesto. Así que probablemente después vamos a conseguir, seguramente Jorge nos va a después enviar uno para la audiencia. Y escríbanos con sus consultas y sus comentarios, sus saludos, vamos a estar leyendo y vamos a empezar ahora con ello antes de seguir. Julio Ahor nos dice buenas tardes Juan Marcelo, qué interesante el tema de hoy, así como todos los programas de Paraguay Eterno. Saludos al historiador que está contigo, abrazo, dice gracias Julio, qué bueno el programa, ¿dónde se puede conseguir el libro? Gracias, dice Jorge Consani. ¿Dónde se puede conseguir ahora el libro? En la librería de Arandura. En Arandura. En la editorial. Hace unos meses inauguró en su librería. Sí. Entonces, ¿solamente ahí? No. Yo creo que ya están en otra librería. Cuestión de consultar. Sí, bueno, ¿el precio? 80.000 guaraníes. 80.000 guaraníes. Excelente. Perfecto. Buenas tardes, Paraguay Eterno. Muy interesante lo que está relatando sobre la historia. Lo escucho atentamente. Gracias. Gracias, Demi. Muchísimas gracias, Demi, por escucharnos siempre. Sergio La Rosa, querido Sergio, gracias por escucharnos, nos escribe también muy interesante el programa, dice abrazo Sergio. Juan Fleitas también viendo el programa como siempre. Buque de guerra no tiene una consulta respecto a los buques de guerra que después vamos a ampliar. Juan nos está viendo por canal 27 de Tigo, así que pueden vernos ahí, así como también en TV Digital 18.3 y en YouTube en el canal de Monumental, por supuesto. Y bueno, Humberto Sánchez también, buenísimo el programa hoy, gracias Humberto. Y así siguen llegando los mensajes, el 0981-124-880. Bueno, tanto la guerra de la Triple Alianza, otras guerras o enfrentamientos intestinos de esos territorios que después conformaron lo que hoy es América del Sur, estaban llevando adelante un proceso de financiamiento y digamos como de formación real de esos con muchos problemas, ¿no? Estado o nación, ¿verdad? Todavía no eran, muchos no tenían todavía una identidad ni una nombre ni organización administrativa clara, ¿verdad? Claro. El Brasil, por ejemplo, mantuvo su unidad gracias al esclavismo, ¿verdad? O sea, todos coincidieron de que no te podían hacer los locos porque eso se podía destruir todo, y la sociedad esclavista era una sociedad organizada de ese modo, cosa que no pasaba en América Española, ¿verdad? Sí. Ahí tuvimos mucho más problemas. Argentina de hecho tenía otros nombres, las provincias, la confederación, en fin, una serie de nombres hasta consolidar a Argentina como nación, como nombre digo, sí. Y como nación tenía muchos problemas. En uno de los capítulos acá toco, por ejemplo, un tema que también no se habla mucho, es que en una propuestas en los congresos en Argentina dicen vamos a elegir un rey para el Río de la Plata, como forma de, bueno, ¿quién dirige este país? Bueno, no había elecciones, cada uno se pensaba que era el responsable, el mejor hombre para dirigir la nación.
y sale una propuesta de que nombremos a San Martín como rey del Río de la Plata. El reino del Río de la Plata. Lógicamente nos incluía a nosotros, Uruguay, todo ahí, parte de Bolivia y todo eso. El viejo virreinato. Exactamente. Está documentado eso. Es otro de los temas que no se habla mucho, ¿verdad? Belgrano, en esa época también propone como solución nombrar un descendiente de los incas como representante, y ahí quería incluir inclusive a Chile y Perú y compañía, un rey inca querían, o un descendiente inca. Entonces los estados en sí estaban todavía con muchos problemas. Hay unos capítulos ahí que para poder entender un poco mejor por qué era todo eso. Brasil, por ejemplo, cuando se independiza, el emperador brasileño que dice Brasil es independiente, no tenía ejército, porque el ejército era portugués. Todos los oficiales eran portugueses, ¿no? Las tropas eran portuguesas, que cuando se declara eso muchos vuelven a Portugal, ¿no? Claro. Brasil no tenía de dónde sacar tropas, ¿no? Contratan, ahí viene la primera remesa de buques y buques de irlandeses y alemanes. Querían traer de Inglaterra. Inglaterra saca una resolución allá, una ley que prohíbe la contratación de militares, ¿no? De soldados, de mercenarios, así. Entonces, pero los ingleses muy prácticos le dicen, acá no podés, pero ahí enfrente está Irlanda, ellos sí podés llevar irlandeses, que formaban parte de su reino también, pero era otra isla, ¿no? Se erizó otra vez. Y vinieron los irlandeses y alemanes, que fue un despelote, no había ninguna logística, llegaban los barcos, no sabían dónde se iban a meter, porque no era todavía una guerra ni nada por el estilo, sino que no tenían ejército, ¿eh? Al principio era la idea contratar simplemente oficiales para instruir tropas, pero se dieron cuenta de dónde sacaban. No había tropa. El ciudadano brasileño no quería saber nada de entrar en una milicia, no tenían luego un ejército, eran unas guardias nacionales más así locales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces traen estos irlandeses y alemanes, que te digo, un despelote, mal organizado todo, no se les pagaba. Al final el gobierno también desertaban y el gobierno, para no pagarle el salario y cosas por el estilo, y que le debía luego, entonces hacían embotadores, no le perseguían ni nada, pero terminaban haciendo un desastre, terminaban matándose entre ellos, matando brasileños, se rebelaron, fue un despelote. Pero seguía con ese problema el Brasil, ¿no? En 1825 viene ya la guerra cisplatina con Argentina, seguía con ese problema. Ahí traen nuevamente una gran cantidad de vascos, franceses y oficiales ingleses, ¿eh? Oficiales ingleses que la mayoría se estaban dedicados a ser corsarios, ¿eh? Corsarios en el río ahí en Océano Atlántico. Que corsario es una figura así más like, para no decir pirata, para no decir pirata, bueno, pero contratan eso, marinos norteamericanos e ingleses sobre todo, gran cantidad de ingleses, griegos, italianos, que tenían la tradición de tener una marina fuerte. ¿Y franceses? Franceses, españoles. Sí. Los únicos que no contrataban eran portugueses, ¿verdad? Porque tenían todavía la tirantez esa ahí. Pero Argentina hacía lo mismo. En Argentina, cuando empiezo a leer un poco esto, me encuentro con un héroe argentino que jamás escuché yo que había sido un mercenario, porque es el patrón de la Armada Argentina, sí. El almirante Brown. El almirante Brown era un corsario, un pirata irlandés que hacía
pero se dedicaba a la piratería. Y estaba por ahí dando vueltas y lo contratan para pelear primero fue contra los realistas que estaban todavía en Montevideo y compañía, y después se queda a pelear contra los brasileros, que a su vez contrataban otros marinos, tanto así que el embajador en esa época inglés dice, pero ¿qué pasa acá? Esta es una pelea entre ingleses, dice. De ambos lados estaban los capitanes ingleses comandando los barcos, ¿no? Porque no tenían oficiales, claro, ¿no? O sea, después se fue formando, pero el almirante Brown, que hay una ciudad, hay monumentos, hay un club de fútbol, todo, sí, era un mercenario. Él en un momento dado termina los conflictos ahí con Uruguay, o sea, todavía no era Uruguay, ¿verdad? Hay un poco de paz así ahí, entonces él vuelve a agarrar su barco y se va ahí por Ecuador, por Panamá, a dedicarse a la piratería de vuelta, ¿verdad? Hasta que después es derrotado y eso por ahí, y entonces vuelve a la Argentina y ahí ya se queda y él la batalla contra por la posesión de Uruguay, la guerra ciplatina era quien se quedaron en el pedazo de Uruguay, entre Brasil y Argentina, pero sigue peleando hasta los años 40, 50, 45, por ahí seguía todavía él comandando la flota argentina, ¿no? Y formando ya oficiales y qué sé yo, pero digo, es un héroe argentino, ¿verdad? Nadie menciona que era un pirata, ¿verdad? Y así, entonces había ya una tradición, claro, de contratar. Era algo normal. Era algo normal, por eso no, para muchos historiadores posiblemente no les sorprende, claro, pero para el público sí es nuevo, ¿no? El que no está en eso, pero tampoco la dimensión. Yo pensé que era un poco más, qué sé yo, bueno, no oficiales, no, eran cuando Argentina declara también su independencia, tampoco tenía oficiales, ¿verdad? Entonces dieron la opción de los oficiales españoles a renunciar a su ciudadanía y servir al ejército argentino, que tampoco existía ejército argentino, ¿eh? Eran todos guardias casi locales nomás, ¿verdad? Tenían que armar rápidamente para pelear, que más o menos ellos tenían algo porque habían tenido la invasión de Inglaterra, la inglesa, sí, que recordamos que hasta paraguayos fueron a pelear ahí para defender a Buenos Aires, pero sí, definitivamente Argentina no tenía un ejército para enfrentar a ellos, ¿no? Muchos de esos oficiales al final se quedaron en Buenos Aires, ¿no? Se quedaron porque eran oficiales de carrera y compañía, ¿verdad? Y bueno, se quedaron por acá, hicieron familia y qué sé yo, y ya entraron en el ejército argentino como mercenarios, ¿verdad? Porque no era su bandera, recibían un buen sueldo, en fin, ¿no? Entonces desde el inicio de la independencia ya se da eso, ¿no? En el caso de Uruguay, en Uruguay hay una gran cantidad de extranjeros, sobre todo en Montevideo, ¿verdad? Casi el 50% de la población de Montevideo era extranjera. Muchos vascos, muchos franceses, muchos italianos también, y para recurrir a los conflictos que tenían, ¿verdad? Tenían que recurrir a esos personajes. Ahí había una legión francesa, había una legión italiana, había una legión vasca, o sea, cada uno tenía su propia tropa con su uniforme y compañía, todo dentro del ejército que defendía Montevideo, ¿no? Con oficiales y compañía. Entonces, ese contexto así de cómo se iba tratando de consolidar la nación, ¿eh? Paraguay tenía una gran ventaja, ¿no? Paraguay ya con el doctor Francia consolidó ya la única nación, un Estado-nación, era el único que tenía un ejército nacional, tenía una población homogénea, sí, tenía idioma, tenía bien claro quiénes éramos los paraguayos, ¿no? Argentina estaba todavía en la disputa, no se olviden que San Martín fue a pelear todavía allá por Chile, por Perú, por Bolivia, el Uruguay ni qué decir, ¿verdad? El Uruguay recién
después de la guerra cisplatina se declara que, bueno, Uruguay va a ser un país independiente, ¿verdad? Pero la fuerza estaba en la mitad de su población, era extranjera, ¿verdad? Hay una permanente recurrir, digamos, a los extranjeros para sostener la nacionalidad uruguaya, o sea, o el país, ¿verdad? Claro. Su héroe máximo en la guerra, de la Triple Alianza, es el coronel Vallejas, que mueren, que dejó un par de libros así fantásticos, sus memorias, sí. ¿Verdad? Muy claro, entre paréntesis, él en una parte dice que no sé qué pasa, dice nuestro ejército, en Brasil se nos desbandan los alemanes, ¿verdad? En Río, en Corrientes se nos desbandan los franceses, ¿verdad? Acá en la tropa uruguaya todo el mundo va desertando a medida que puede, ¿verdad? Son todos extranjeros que no tienen ningún sentimiento de qué es lo que están haciendo acá en esta guerra, dice el tipo. Y él era un mercenario español. Él era un español, un militar español que se quedó ahí, ¿no? en Uruguay, y participó en todos los conflictos internos ahí entre colorados y blancos, ¿verdad? Él formaba parte de la tropa de Flores contra los blancos, y queda ahí, bueno, al final muere, y uno de los héroes uruguayos, ¿verdad? Que digamos fue el tributo que pagó Uruguay pero en extranjero, un mercenario, ¿verdad? Claro. Son las pequeñas contradicciones que tiene nuestra historia. Claro. Sí, el coronel León de Pallejas. Sí, hay una foto muy linda cuando muere. Claro. Linda en el sentido que le están llevando así, sí. Porque fue muy sentido. Era muy querido por la tropa. Muy querido por la tropa. Y para nosotros los historiadores es muy interesante su libro, ¿no? O sea, en 2 tomos. Él, por suerte, le contrató, parece, un periódico de Montevideo, entonces él le mandaba como un cronista de guerra. Sí, creo que semanalmente se publicaba cómo iba la guerra, ¿verdad? Y entonces al final se resumió eso en 2 tomos muy interesantes, muy entendibles, sobre todo porque va dando los detalles de una opinión de un jefe de primera línea, que participó en casi todas las batallas y que inclusive muere en Boquerón, creo que era que muere, Boquerón del Sauce. Boquerón del Sauce. Entonces son las pequeñas o grandes contradicciones, porque todo eso, esa contratación de mercenarios, estaba revestido de un fuerte discurso patriótico, sí, nacionalista. Hay un archivo que es muy grande, vale la pena. Yo leí una parte y me iba porque no da para leer todo, porque me fui buscando los datos por fecha y compañía. Es de las sesiones del Consejo de Estado de Don Pedro II, ¿no? Que es una especie de parlamento, junta de gobierno, una cosa así. Consejo de Ministros. Consejo de Ministros, pero participaban también otras personas, ¿verdad? Donde se toman las decisiones en síntesis, ¿verdad? Había de los partidos, los conservadores y los liberales estaban ahí, y en un momento dado, ya a comenzar la guerra, qué sé yo, empiezan a decir, bueno, necesitamos tropas, ¿no? Brasil no tenía, ¿qué hacemos? Y se plantea, y una de las propuestas es, y vamos a liberar a los esclavos. Y le liberamos y ahí le agarramos y le llevamos al ejército, ¿verdad? Tenía una fuerte oposición de los grandes terratenientes brasileños que decían, déjame, joder, ¿cómo me van a sacar a mí mi mano de obra? Sí, con eso estamos viviendo acá en el Brasil, ¿verdad? No, cuidado con eso, ¿verdad? De ahí surge entonces, vamos a contratar mercenarios. Y algunos dicen, pues ya no hay tiempo, nosotros ya necesitamos y qué sé yo. Y sale uno de los consejeros y dice, no importa si sean esclavos o mercenarios, lo que no podemos es que se vayan a morir brasileros allá, ¿verdad? Pero él era patriota, no solo que no tenía soldados patriotas, ¿verdad? No conseguía. Entonces Brasil encuentra una solución de que contra Rosas
habían contratado una cantidad de mercenarios para venir a pelear contra Rosas, aliado con Urquiza y compañía. También Paraguay medio que quiso, o le ofrecieron a Paraguay para participar en esa gran alianza contra el dictador Rosas, el presidente de los argentinos. Y como siempre Brasil no tenía tropa, ¿verdad? Entonces contrataron una gran cantidad de alemanes que vinieron, pelearon contra Rosas, hicieron un papel importante en la batalla de Caseros, cuando definitivamente es derrotado Rosas. La artillería alemana se llamaba la legión de artillería alemana, porque eran todos alemanes. Tiene una incidencia importante ahí hay una resistencia muy fuerte, medio empatado, y de repente la artillería rompe los flancos y ahí se sigue la batalla, ¿verdad? Pero termina la batalla a mediados de los años 50, y a esa gente se quedan ahí en Río Grande do Sul, Santa Catarina, sin mucha actividad que hacer, porque venían como para pelear en eso. Entonces Brasil recurre a ellos. En los años 60, el llamado para inscribirse como voluntarios pagados era en alemán, para atraer justamente a esos soldados alemanes que estaban todavía ahí. Y bueno, en cada pueblo de Río Grande do Sul donde habían quedado, se empezaron a organizar milicias que al final se suman masivamente. Tuvieron gran importancia en varias batallas. La artillería, manejaban muy bien la artillería. Los pontoneros, le decían, gente, sería más o menos parecido al comando de ingeniería, ¿verdad? Zapadores, exactamente. Entonces eran muy hábiles en eso. Entonces tenían compañías para ir abriendo los caminos, puentes, cualquier arroyo y cosas por el estilo. No era muy fácil, ¿verdad? Todo muy accidentado. Muy accidentado, y todo era tracción animal, claro, todo nuevo. Un arroyito, qué sé yo, que tenían que tirar tus cañones, qué sé yo, era un problema. Estos alemanes contratados ahí fueron. Y lo lindo de eso es que varios dejaron muchas cartas, ¿verdad? Porque por eso hice el gesto de voluntario, porque en realidad no eran voluntarios. Claro. Ya eran gente que habían quedado medio desocupados, y muchos de ellos estaban desesperados, ¿verdad? Hay algunos que hablan ahí de de repente me encontré en el Brasil y sin saber cómo ya estaba en el Paraguay peleando. Hay los alemanes descendientes después, esos se encargaron de organizar un poco eso. Hay bastante publicación sobre los Brummer, se llamaban, los soldados Brummer. Yo no sé si venían de alguna región o algo por el estilo, pero se los denominó así. Y al principio no eran muy aceptados, había sé que decía un dicho en Río Grande do Sul, aquí no se baila con mercenarios, las chicas y compañía, porque no era nada simpático. Parece que eran medio bochincheros los muchachos, busca pleitos, entonces no eran bien vistos por la población, ¿no? Qué importante, qué interesante es la explicación del contexto, todo el contexto histórico, y también dónde entran ahí a tallar los mercenarios en cuanto a la necesidad de tener esas fuerzas paramilitares que puedan contribuir a sostener el poder, porque eso significa que eran de por sí importantes, eran necesarios, y el hecho que se los tenga silenciados, olvidados, no se comprende tanto. Pero a la vez, cuando uno también hace el análisis del discurso, sí se comprende claramente. Va en contra del nacionalismo. Va en contra del discurso patriótico. Claro, del discurso patriótico que esos estados sostenían para hacer la guerra.
en el motivo de defensa, de el orgullo nacional, etcétera, etcétera. Por eso es importante ese rescate histórico que hace con esta investigación, Jorge. Vamos a irnos a una nueva pausa, la última ya del programa. Hoy estamos hasta las 15:30 por programación deportiva de la radio, así que pueden escribirnos, seguir escribiéndonos. Tenemos muchísimos mensajes a la vuelta de la pausa. Vamos a estar leyendo al 0981-124-880, 0981-124-880. Me escriben y a la vuelta de la pausa vamos a estar leyendo sus mensajes. No, antes de pasar, Sí. Claro. El tema del nacionalismo, ¿verdad? Era tan contradictorio que toda América, no solamente el Río de la Plata, toda América, los líderes patriotas tenían un discurso así patriótico, pero no tenían tropas patrióticas. Ninguno, ni Bolívar, ni Sucre, ni San Martín, tenían tropas. El pueblo no la acompañaba, no pasaba por ahí para ellos el problema, ¿verdad? Que sea fulano sultano, que haya rey o que haya un emperador, no le da lo mismo, ¿verdad? Y se encontraban con ese problema, ¿verdad? Tenían que solucionar ese problema, tenían que organizar de vuelta las naciones, hacer una nación con un discurso patriótico que el pueblo le daba la espalda, no quería ya pelear una cuestión que no. Y hay que decir también que se encontraban con una serie de líderes egocéntricos, algunos corruptos, algunos directamente forajidos, ¿verdad? Que se peleaban por quién se quedaba del negocio que fue desplazado a la corona española, ¿verdad? Todo el mundo quería ese pedazo de que manejaba la aduana, por ejemplo, Sí. las ventas de yerba mate, de carne, de metales, de telas, todo ese negocio que lo hacía la corona, ahora lo iban a hacer los particulares, patriotas sí. particulares que se sacaban los ojos entre ellos, ¿verdad? Y sobre todo muy de espalda a los pueblos. Al pueblo, claro, siempre. claro. La guerra de la Triple Alianza es un ejemplo de que lo único que pagaron realmente fueron los pueblos, ¿no? Sí. Aparte de Paraguay, que acá pagamos todo, Sí. pero a Argentina le costó mucho, mataron muchos argentinos, Uruguay quedó destrozado y Brasil, hay unas crónicas interesantísimas que da para otro libro, qué pasó con los esclavos cuando terminó la guerra. Claro. Los trataban como miserables, como perros lo llevaban allá, nadie le dio pelota. Nadie le hizo un monumento a los excombatientes. No, hay un héroe esclavo. No. Le tiraban en la calle. Bueno, pero eso no me quería. Sí, no, eso es muy importante la acotación y es otro tema muy profundo también, digno de ser investigado, que también viene a reforzar aún más todo ese contexto histórico que envuelve la guerra de la Triple Alianza, donde creo que hubo más vencidos que vencedores. Finalmente. Sí. La gente la pagó carísima. El Mercosur perdió muchísimo Sí. con esa guerra, ¿verdad? Creo que a pesar que hay una corriente ahora que quiere hacer la memoria del Mercosur, pero muy light, así somos de todos hermanos, no podemos hablar mal uno del otro, pero no podemos ocultar las cosas que sufrieron los argentinos, que sufrieron los brasileños, cómo quedó destrozado el Uruguay, y ni qué decir Paraguay, ¿verdad? Entonces tenés que asumir eso y sobre eso construir, no es una mentira que todo es light, ¿no? Claro. Creo que la guerra de la Triple Alianza, que finalmente definió fronteras, definió desigualdades, zanjó muy fuertemente esa desigualdad y terminó dividiendo a los pueblos. Finalmente. Sí. Y quienes se beneficiaron fueron las élites otra vez. La élite, sí, Finalmente, hicieron el negocio. Hicieron el gran negocio. Bueno, vamos a la pausa y bueno, a la vuelta de la pausa, y estamos hasta las 15:30. El agradecimiento a la Fundación Luis María Duarte, a todos los amigos de la Fundación, un fuerte abrazo, un saludo especial a Max Duarte, presidente de la Fundación. A la vuelta de la pausa voy a leer los mensajes, tengo muchísimos, 0981-124-880, así que seguimos luego de estos mensajes. Los hechos y personajes. Volvemos con más de Paraguay Eterno. Son las 15:11 ya. Estamos en la parte final ya del programa. Hoy estamos hasta las 15:30 por programación deportiva. Voy a leer rápidamente los mensajes. Estamos acá en compañía de Jorge Coronel Prosman, hablando de su último libro, Los Mercenarios en la Guerra contra el Paraguay, la memoria silenciada. Muy interesante esta obra que ayer nomás lanzó el querido amigo Jorge. Hoy está aquí con nosotros comentando
y hablándonos de todo este tema tan complejo, pero tan interesante también, de la influencia y la importancia de estos mercenarios que lucharon en los ejércitos durante la guerra de la Triple Alianza. Voy a leer rápidamente los mensajes, tenemos muchísimos. En el WhatsApp 0981-124-880, 0981-124-880. Qué información tan interesante, apasionante, muy de acuerdo con el historiador, que no hay que esconder la verdadera historia. Saludos y felicitaciones, dice María Esther Recalde. Buenas tardes, excelente programa, muy interesante, ojalá gane el libro, dice Mirna. Pero no hay libro, hasta ahora no tenemos libro, Mirna, porque se agotó pues la tirada. Vamos a ver si nuestro invitado habilita. Acá los amigos, también está Nelson Saracho. Buenas tardes, doctor, desde Bahía Negra. Saludos a los panelistas. Gracias Nelson, un abrazo grande. Saludos allá en la lejana para nosotros Bahía Negra, hermosa ciudad también, hermoso pueblo del Paraguay. Juan Carlos Paredes dice: excelente como siempre el programa. Marcelo, invitado. El patriotismo y heroísmo quedó demostrado que no somos cualquier raza. Dice: los legionarios también fueron una especie de mercenarios, pregunta Juan Carlos. Vamos a hacer después la diferenciación, también hay que mencionar eso. Y bueno, José Peña también dice: atento Juan Marcelo, gracias José por estar presente. Fito, buen programa. Liniers habría sido también un legionario, dice. Él era un oficial español que se quedó a cargo del ejército argentino, pero duró poco. Era en el despelote ese de cuando la transición de la corona hacia una nueva autoridad que no había en Argentina. ¿Quién comanda esto, verdad? Entonces fue muy traumático eso, y Liniers fue uno de esos que duró, creo que en 3-4 años más después ya lo mataron. Haciendo un paréntesis, ¿verdad? Sobre el punto nada más, rápidamente. Hay una gran diferencia con el Paraguay, porque claro, el Paraguay ya estaba, digamos, había paraguayos, existían antes de la propia existencia del Estado, claro, antes de la independencia, ya había paraguayos. Contra Belgrano ya peleaban los paraguayos. Por ejemplo hay oficiales paraguayos. Una gran diferencia. Que también eso obviamente se proyecta claramente en la Guerra Grande ya también. Claro. Humberto Sánchez, contacto para comprar el libro, bueno, en la editorial Arandurá, librería, o también en cualquier librería. Yo creo que estarán en todas las librerías, de hecho ya. Hay cuestión de averiguar en las más importantes acá en Central, en Asunción. Una consulta en privado. Bueno, esto después voy a responder. Alejandro, muy bueno y apasionante programa, dice Alejandro Recalde. Gracias Alejandro, muchas gracias. A ver. Y bueno, a mi mamá y a mi hija que me están viendo y escuchando también, un abrazo, un besote para las dos. Y bueno, seguimos. Nos quedan 10, un poco más minutos de programa. Y Diego Vázquez también nos escribe, que mucha gente nos está escribiendo. Voy a esperar, vamos a leer hacia el final del programa los otros mensajes que vayan llegando. Bueno, Jorge, específicamente y concentrándonos en la guerra de la Triple Alianza, como lo es realmente el libro, ¿verdad? Pero también que tiene todos sus antecedentes y ese análisis importante de la influencia, de la necesidad de los mercenarios, de sus funciones, etcétera, etcétera. En la guerra misma, en la guerra de la Triple Alianza, ¿Paraguay contó con mercenarios? Bueno, muy diferente a los otros, digamos, ¿verdad? Pero también teníamos Thompson, por ejemplo, ¿verdad? Un inglés que quedó acá. No sé si quería quedarse o no, pero no podía más salir de acá, ¿verdad? Entonces no le quedó otra, ¿verdad? Y así varios técnicos, ingenieros y compañía. Pero más bien técnicos. Que eran, ¿verdad?, funcionarios del Estado paraguayo. Que eran funcionarios del Estado paraguayo y que cumplieron, digamos, una función. Pero no teníamos muchos, pero estos otros pues fueron contratados para esa guerra, claro, para esa función, sí. Los técnicos estaban ya antes, poder decir, bueno, pero recibían un sueldo, no era su patria, y peleaban contra otros países, pero bueno, si queremos podemos decir que eran los mismos. También había, por ejemplo, correntinos que cuando
Paraguay invade Corrientes, había correntinos a favor de la causa paraguaya. La causa paraguaya, y que cuando las tropas paraguayas vuelven hacia Paraguay, también vienen varios correntinos que al final pelean, ¿no? Tampoco puedo decir muy claramente que eran mercenarios, ¿verdad? Porque al final eran cuestiones políticas, ¿verdad? Eran partidarios del federalismo argentino en contra del unitario de Buenos Aires. Entonces era más político que otra, casi diríamos exiliados políticos en ese momento, ¿no? Claro, claro. Entonces hay una diferencia muy grande, porque los que vinieron a pelear fueron contratados para eso. Claro. Pues yo tenía una tabla ahí de los buques que Mitre mandó contratar. Y específicamente el ejército paraguayo no tuvo tropas mercenarias. No, definitivamente, así como esto eran batallones, como te dije. Por eso, es una gran diferencia. Claro. También Mitre en un momento dado, como no tenían soldados, y bueno, vos tenías que estar alistado por tus condiciones, porque te tocaba, digamos, la milicia, pero ojo, inventaban una palabra, los personeros. Vos podías dejar de irte enviarle a alguien y pagaba para que alguien se vaya. Una gran cantidad de la élite argentina dijo, no, fulano, yo no me voy a ir, pero me toca a mí irme, pero le envío acá a mi peón, ¿no? Que era un gaucho argentino, no sé qué tan voluntario se iba ese, ¿verdad? Pero pagaba el mantenimiento de ese soldado. Otra forma de esclavismo también. Y sí, el patrón ese se hacía cargo de su uniforme, de su armamento, y tenía que pagar una cuota para alimentarlo, ¿verdad? Pero salvaba, el tipo no se iba. Entonces era muy distinto una cosa. Y a lo largo de la guerra lo llamaban de distintas maneras. Por eso hay una confusión también con los legionarios, porque nuestros legionarios conocidos paraguayos eran la Legión Paraguaya, sí, que no precisamente eran mercenarios, ¿verdad? Eran políticos que se unían contra ellos, llamaban legión. Pero los italianos, sobre todo, tenían su legión italiana. Legión italiana, entonces también algunos lo llamaban los legionarios italianos. Claro. Otros eran los enganchados. En Europa, por ejemplo, no se los mencionaba así, voluntarios enganchados, le decían, los enganchados. Y los agentes allá se llamaban los enganchadores, que contrataban los soldados que venían. Esos soldados llegaban, muchas veces no tenían tampoco mucha preparación, ¿no? Por A o B motivo, ¿no? Gente que algunos le engañaron, decían. Hay un libro muy interesante, un librito pequeño, que dice Un suizo en la guerra contra el Paraguay. Pequeño librito de un suizo que fue contratado en Italia, y se embarca ya en 1867, pues llega él a Buenos Aires. Él dice que le engañaron, no, en su libro, no sabemos si es tan así o él nomás dice. Y él llega a pelear, llega hasta Asunción, ¿no? Él llega a pelear en Humaitá, ahí cuando tratan de entrar por el Chaco y compañía. Él forma parte de la legión italiana, de la legión extranjera italiana, es desbandada ahí por las tropas paraguayas. Se tiran todos al río desesperados los italianos y compañía. Fue un desastre. Entre ellos estaba este suizo, que cuenta cómo salieron rajando sus camaradas, pero y después él deserta, se va hacia el Brasil, qué sé yo, pero era un suizo, ¿verdad? Y peleó acá, ¿verdad? Muchos de ellos peleaban en la última gran batalla, ¿verdad? En Itauguaté, cuando entra la tropa argentina, que claro, viste que Caxias no le permitía más casi a los argentinos participar, sí, ¿verdad? Pues necesitó el apoyo para romper la resistencia paraguaya en Itauguaté. Entonces ahí entraron y rompieron la y ahí te quiero preguntar algo que puede ser quizás una pregunta anecdótica o accesoria, pero me parece un poco interesante. ¿Cómo le pagaba? O sea, esta gente se iba y cobraba
por temporada, por tiempo, por trabajo hecho. ¿Quién cobraba eso? Seguramente había un broker, digamos, que cobraba, un empresario o alguien, o era un militar de mayor rango dentro de su organización militar que cobraba y eso al distribuía. principio, para contratarle luego ya había unos empresarios en Europa que hacían un buen negocio, entre ellos se peleaban a muerte allá, que se quedaban gran parte del dinero destinado. Al llegar acá ellos firmaban un contrato, generalmente eran por 5 años, ellos tenían que... el contrato es del soldado, con la empresa, y la empresa con el Estado. Con la empresa y el Estado. Ya. El Estado le daba el aval de poder contratarlo allá, y al llegar acá el Estado se hacía cargo de la empresa, digamos. Su responsabilidad era entregarle a los soldados. Claro. Inclusive había recomendaciones en las cartas a Mitre, le dice, cuidado con estos soldados, cuidado, porque si somos flojos se le puede levantar. Esto hay que mantenerlo rigurosamente disciplinado, porque si no va a ser un despelote esto. Y bueno, el Estado se hacía y se fueron insertando de acuerdo a las necesidades que tenían, ¿verdad? La legión italiana es la que se mantiene como legión italiana, ¿verdad? Pero los polacos, por ejemplo, cuando van a ser contratados en Europa, ellos eran soldados. Polonia perdió la guerra queriéndose independiente contra Rusia, entonces quedó una gran cantidad de soldados dando vueltas por Europa y les quieren contratar. La condición de los polacos era, nosotros no tenemos ningún problema, ¿no? Les gustaba luego también ese tipo de cosas, pero tenían que formar un batallón de polacos con uniformes polacos, con disciplina polaca, con oficiales polacos. Mientras Mitre y compañía negociaban eso, porque no les gustaba mucho eso, porque iban a venir armar un despelote, ¿no? Mientras hacían eso, después ya le mandaron un informe, el agente que estaba en París, le dice, lo siento, ese batallón ya fue contratado por los norteamericanos para ir a pelear en la guerra civil de España. Era un producto muy... Un producto, sí, los norteamericanos pagaban muy bien, mucho mejor que los sudamericanos. Entonces le dicen, no, ya lo siento, se fue, ya no tenemos más esa tropa, ¿no? Pero aún así vinieron una gran cantidad de polacos. Fíjate que está el globo aerostático. El globo aerostático es manejado por un polaco, un mercenario a tiempo completo. Él peleó en Turquía, en Alemania, después se metió en la guerra civil norteamericana, y cuando estaba medio desocupado ve que hay una guerra en América. En ese interín estaba de embajador Sarmiento en los Estados Unidos, y llega a hablar con Sarmiento, y Sarmiento le escribe una carta que está publicada, ¿no? A Mitre le dice, acá te mando a Chodasewicz, un ejemplar magnífico, le va a ser muy bueno al ejército argentino. Y viene, y efectivamente un ingeniero militar, se involucra rápidamente, y es uno de los que vuela el globo aerostático, que había fracasado, habían intentado hacer unos franceses y cosas por el estilo, no funcionó, y al final Chodasewicz organiza bien eso, era muy disciplinado, y vuela él con un desertor paraguayo. Son los primeros que vuelan y hacen para observar las posiciones. Ese mismo polaco después viene y tiene una participación especial cuando atacaban Humaitá. Chodasewicz dice, Humaitá no está aislada. ¿De dónde sacan ustedes? Yo me fui, miré, hizo unos planos, ahí yo reproduzco un poco un plano de Humaitá, y dice, no, los paraguayos siguen manteniendo una comunicación por el Chaco. ¿De dónde es lo que ustedes dicen que ya están atrapados ahí? No, y tenía buen conocimiento de ingeniería y compañía, entonces hace un buen plano. Y después imagínate que termina la guerra y él es el encargado de hacer
el inventario de las propiedades del Estado paraguayo. A ver, ¿qué se hace con eso? Bueno, esta es la casa de Carlos Antonio López, perfecto. El ejército brasilero va a ser ahí su cuartel. Esta es la casa de Marlin, fulano vaya, divide y hace todo un inventario de inmobiliario a cargo de Chubasegui. O sea, después de la guerra él siguió acá trabajando, estuvo un par de años más después de la guerra, después se fue hacia... Te digo nomás que llegaron, esa tropa llegó hasta acá. No es que se quedaba ya mirando nomás la guerra, participaron en todas las acciones, ¿verdad? Como soldados, como oficiales, como ingenieros, inclusive después de la guerra, ¿verdad? Los alemanes, estos artilleros llegaron hasta el final acá. El comandante de las tropas brasileras que defienden el Mato Grosso, Cuiabá, la capital de Cuiabá, las tropas paraguayas pues, llegaron hasta Corumbá, ¿verdad? Y se pensó que, todo el mundo pensó que, bueno, de ahí a Cuiabá, que a la capital, estaba a un paso, ¿verdad? Pero ya estaba fuera de los límites que Paraguay reivindicaba, ¿no? Cuiabá ya no formaba parte de lo que Paraguay reivindicaba como territorio paraguayo. Entonces nunca atacaron, pero allá se prepararon para defender y le contratan a un francés, un general francés, Lefebvre. Entonces él se hace cargo y en realidad no, se ponen como 2 meses esperando a los paraguayos, no llegan los paraguayos y vuelven a Cuiabá y lo reciben como un héroe, ¿verdad? Que le defendió, pero en realidad nunca apareció, pero él ya había estado antes como espía y cosas por el estilo por acá, o sea, otro francés más que mercenario, ¿eh? Realmente un tema muy interesante que tiene muchísimos datos, mucho color, muchas cuestiones que sin darnos cuenta ya escuchamos en otras crónicas de la guerra grande pero están ahí anécdotas nomás, pero tienen mucho que contar más, así que se nos fue el tiempo. Yo te agradezco demasiado, Jorge, por tu presencia aquí en Paraguay Eterno y bueno, yo creo que da para otra visita tuya aquí y vamos a seguir ampliando este y otros temas que tienen que ver sobre la guerra grande. Muchas gracias, Jorge. Cuando quiera, y un saludo a mis nietitos que están mirando la televisión ahora, me dijeron. Gracias. Un saludo para ellos también, para toda la gran audiencia de Paraguay Eterno. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 14 horas para seguir compartiendo con ustedes más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hasta la próxima.